Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los temas de salud mental. Deme un momento. Comenzaremos con el tema de acompañamiento psicológico en un embarazo de alto riesgo. Ok, bueno, respecto, listo, vamos a empezar con ese tema. Cuando es un embarazo de alto riesgo, le puede generar em, alteraciones, en este caso en la materia que estamos evaluando, alteraciones a nivel psicológico, mental y social a la madre. Al ser un simple embarazo, ya vimos que hay diferente concepto de cómo la madre va a llevar este embarazo, y al ser un embarazo complicado de alto riesgo, pues va a tener mucho mayor impacto en la salud mental. Un momento, es que se mueve. eh, Muy bien, una disculpa. Bueno, va a haber una reorganización psíquica durante el embarazo. ¿Qué significa? Una reestructuración de identidad de la mujer. Va a haber una crisis madurativa, la cual va a llevar a un nuevo modo de relacionarse. Va a haber una reevaluación de experiencias infantiles y de la relación parental que tenga la mujer con su medio ambiente. Va a haber una reactivación, evaluación y reelaboración de la relación con la madre, al ser ella una nueva madre en caso de que la tenga presente. Va a haber una ambivalencia. ¿Qué significa? Va a haber momentos o pensamientos de ilusión y momentos o pensamientos de preocupación. Va a haber un estado mayor de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de presentar morbilidad psiquiátrica. Va a haber una mayor permeabilidad y disposición para cambios internos. La paciente va a presentar barreras defensivas, las cuales van a ser menos estrictas dependiendo de la alteración emocional que tenga en ese momento. Y el desafío va a ser la integración del bebé real con el imaginario que tenía. Recuerden que ya lo habíamos visto en las clases previas, que hay un cierto choque cuando se presenta la presentación del bebé real con el imaginario, y aquí el choque va a ser aún mayor, porque el bebé real, cuando veíamos en los otros temas el bebé real con el imaginario, pues solamente cambiaba la forma en cómo la percibía la mamá. Ahora, aquí no va a cambiar la forma en cómo la percibe. Aquí va a tener una alteración completamente distinta, ya que al ser un embarazo de alto riesgo, vamos a ver, no sé, algún feto con síndrome de Down. La madre, en casos donde desconociera la condición del feto, pues el choque es muchísimo mayor, porque el bebé real no va a ser compatible con el bebé imaginario que la madre tenía. El diagnóstico de la malformación congénita, ¿qué significa? Cuando algún feto presenta alteraciones cromosómicas o alteraciones fenotípicas, como ausencia de un brazo, les comentaba el síndrome de Down, algún otro síndrome compatible con
con la vida, como síndrome de Turner, o incluso agenesia de alguna parte del cuerpo, pues se vuelve cuando la madre lo conoce un impacto para ella. Entonces, todo esto va a ser un dramático vuelco en proceso del embarazo y la reorganización psíquica. Aquí se tienen que derribar ilusiones y fantasías del hijo esperado. Y todo que va a comenzar con el duelo por el hijo sano, ¿no? Porque ya al enterarse de que hay una patología de este embarazo, pues ahora sí, la madre tiene que dejar morir a ese bebé sano que tanto había imaginado y tiene que llevar un duelo de ese bebé que ella llevó en su mente. Se tiene que adelantar el desafío de la integración del bebé y se va a ampliar al resto de la familia. No solamente lo tiene que empezar a valorar y adaptar a su mente la madre, sino también el padre, incluso los hermanos, abuelos, toda la familia que va a estar en relación con el bebé. Y se inicia un proceso de duelo anticipado. Este duelo anticipado va a tener lugar con anterioridad a una pérdida y tiene que estar involucrada toda la familia. Debería disminuir su intensidad con el paso del tiempo hasta lograr una integración imaginado real, que significa hasta que la madre pueda fusionar el bebé imaginado, no en el concepto físico, sino en el concepto mental. Ese bebé amoroso, ese bebé que ella tanto esperaba, esa ilusión que le generaba ser madre con el embarazo perdón, con el recién nacido real, con el bebé que ahora ya tiene entre los brazos, que aún así la permite ser madre, que aún así es amoroso, pese a no contar con las mismas características físicas con las que era el imaginario. Puede constituirse como una respuesta adaptativa positiva a hacer un ensayo de duelo. ¿Qué significa? Que ellos pueden generar, bueno, ¿qué tal si el bebé no viene bien? Aún así lo voy a querer. ¿O qué tal si el bebé no viene tal? Eso es un ensayo de duelo a un duelo anticipado. Las raciones esperadas cuando una madre se entera de alguna malformación genética, pues un shock inicial ante el diagnóstico, negación del problema, muchas veces hemos visto que ellas no aceptan y está súper bien, una segunda opinión o hasta que presentan este modo de aceptación. Va a haber súper válido, tristeza, llanto, aislamiento, tensión, angustia y desesperación. Todas las emociones no son negativas, son emociones de defensa, las va a empezar a presentar la paciente. Sentimientos de responsabilidad y culpa ante la enfermedad del bebé, porque ella es la responsable en ese momento del bebé, ella toma ese rol de responsabilidad. Sintomatología depresiva leve y desapego del bebé. ¿Cuáles son las fases? Va a presentar una fase de negación, una fase de esfuerzos por prolongar la vida del bebé y aceptación de la inevitabilidad de la muerte. Como les comentaba, solamente cuando hay algunos, o sea, hablamos de muerte de un bebé imaginario, y cuando hablo de bebé imaginario no es que ella se lo esté imaginando, sino del concepto del bebé que ella presentaba en su mente al estar embarazada y se entera de que probablemente tenga una condición genética que si bien es compatible con la vida, pues aún así tiene que morir ese bebé imaginario que ella pensaba que iba a ser. Y si es un bebé que no es compatible con la vida por alguna otra malformación genética, aún así va a presentar un fallecimiento, o sea, esa va a ser una muerte real y una muerte física. Por lo tanto, debe de aceptar la inevitabilidad de la muerte. Ahora, en una segunda parte, el enfrentamiento de la muerte que no llega, ¿qué significa? Cuando hay una prolongación del duelo de una forma indefinida, que se puede conocer como un posible duelo crónico, cuando aumentan las posibilidades de instalación de sintomatología depresiva, y aquí es cuando hay altos niveles de angustia e incertidumbre, cuando hay un riesgo de desarrollo de cuadros ansiosos. En esto hay un intenso sentimiento de culpa porque la madre se siente responsable de la enfermedad, el cuidador no está apto para este tipo de situaciones. Por ejemplo, no sé, un bebé con síndrome de Down va a requerir unos cuidados especiales y muchas veces si el ser padre es una actividad que pues ya bien conoce, nadie lo enseña y uno lo va aprendiendo ahora a ser padre de algún otro feto con o recién nacido con condiciones especiales o diferentes, pues nos va a llevar también a esa incertidumbre o falta de adaptación. La rabia ante la enfermedad y o el personal médico, la impotencia ante esta enfermedad o la hospitalización prolongada en caso de que se presente posterior al parto.
El deterioro en la calidad de vida y el cuidador principal y de la familia. Primero, hay que valorar el estatus funcional. Va a haber una capacidad para desarrollar actividades cotidianas, que se va a necesitar mayores cuidados especiales, una gran cantidad de evaluaciones y controles médicos y visitas durante la hospitalización. La segunda va a ser la gravedad de los síntomas relacionados con la enfermedad y el tratamiento. Aquí se implica que la madre no tiene un contacto físico directo, entonces esta falta va a ser primordial en la gravedad de los síntomas. Va a haber un estado de sobreprotección, va a haber requerimientos especiales y responsabilidad en el cuidado. En cuanto al funcionamiento psicológico, tiene que haber un ajuste psicológico en la situación y el nivel de bienestar. ¿Qué significa? Va a haber una alteración del estado de ánimo, pueden aparecer nuevas conductas en respuesta a estos estímulos o en respuesta a esta adaptación, y esto se da en mayor instancia por el padre. Va a haber posibles emociones negativas en caso de que se presenten los hermanos y una incomodidad y malestar en la familia extendida. No es lo mismo y vemos la forma en cómo se adapta. Les menciono mucho el ejemplo de los bebés con síndrome de Down porque son la condición genética compatible con la vida más común que se presenta y que en muchas ocasiones les genera más situaciones emocionales a las madres en cuanto se enteran o no tienen un diagnóstico certero de la patología hasta que nace bebé. Entonces, en este caso, no es lo mismo la forma en cómo van a reaccionar los padres y la forma en cómo vamos a presentar este nuevo integrante de la familia a los hermanos y más si en su defecto están pues más grandes. Mencionaba la literatura arriba de 8 o 10 años, tienen una respuesta más negativa porque no es no es lo normal a lo que el niño de 8 o 10 años tiene en su mente como un bebé. Ellos tienen en su mente un bebé el concepto de la sociedad o como nos lo plasma en imágenes, en películas, en todo lo que está en relación a la sociedad. Entonces, este niño de 8 o 10 años va a tener un concepto diferente y va a decir, ¿por qué este bebé que es de mis papás, que es de mi hermano, es diferente a todos los bebés que yo veo? Por eso es que puede haber emociones negativas entre ellos. Y la incomodidad y el malestar de la familia extendida, porque tampoco va a ser lo mismo cómo va a reaccionar el cuñado, la cuñada, o sea, los tíos, los abuelos, porque el tener un familiar con alguna condición diferente a las que nos norma la sociedad, sí implica el cómo nos podemos primero relacionar con la familia y el cómo va a haber los cuidados o la forma de reaccionar ante este nuevo concepto que en muchos casos pues es desconocido para todos. El funcionamiento social. Debe de haber una adaptación social a la situación en ambos, perdón, en ámbitos laboral, escolar, comunitario, familiar. O sea, va a haber preocupaciones económicas porque va a tener muchos más cuidados, va a ser diferentes medicamentos, van a ser diferentes escuelas, una sensación de falta de apoyo, una inquietud, duda o insatisfacción en relación con el equipo médico. ¿Qué otras situaciones complejas puede presentar la paciente en algunos embarazos de alto riesgo? Pues que presenten una hospitalización prolongada, unas restricciones en la atención y el tratamiento médico, ausencia de validación social del hijo enfermo, un sentimiento de inutilidad e incompetencia ante el cuidado del hijo. El riesgo de patologización del duelo, ¿qué significa? Cuando nosotros lo vamos a llevar a que ya no es algo esperado y al que ya no sea una respuesta adaptativa del cuerpo, sino que ya sea algo patológico. Cuando hay un sentimiento de estar viviendo una situación antinatural, que la madre diga, no, es que yo no puedo estar teniendo un hijo así, o no puedo tener un hijo así porque no es lo que dicta la sociedad, no es lo que dicta la religión, no es lo que dicta cualquier creencia que ella tenga, ¿no? Y de la forma que ella la vea, moral, religiosa, familiar. La falta de reconocimiento social del hijo, la autolimitación de expresar en los ámbitos familiares y sociales las emociones vividas y la autocensura de la comunicación del estado de bebé. ¿Qué hacer respecto al ámbito médico? Pues debemos de dar una comunicación de estas noticias, que en ocasiones no son buenas noticias, son malas noticias, como fomentar el diálogo médico de las padres hacia el paciente.
perdón, el diálogo médico-padres del paciente, en este caso con todas las palabras necesarias, sin llegar a ser ofensivos y con menciona la literatura, que debe de ser con un tono de no negatividad, sino de, de neutralidad. Tampoco podemos hacer este tipo de noticias con un tono, mencionaba, con un tono de optimismo porque damos falsas esperanzas. Si bien, aunque no sea un embarazo letal o no sea una patología que pueda fulminar la vida del nuevo recién nacido, pero no debemos decir, no se preocupe, este síndrome, o no sé, un síndrome de Cri-du-Chat, que son aquellos que fallecen a los 2 años. Sí, su bebé viene con un síndrome de Cri-du-Chat, pero usted no se preocupe, viven bien 2 años y si tiene el tratamiento médico pueden vivir hasta 4 años. O sea, eso es un- una falsa esperanza que si bien les llena un poco de calma a algunos padres de los pacientes, no es lo ideal porque generamos un motivo de que después nos pueda aumentar la desilusión y el duelo de los padres del paciente. Entonces siempre hay que intentar diseñar un método para determinar la singularidad de cada caso y adaptarlo a una información integrada. Hay que recomendar designar a una persona responsable en la continuidad de entrega de la información y el seguimiento del caso. ¿Por qué? Porque esto nos da un mayor compromiso con el paciente. Debemos de informar y enseñar los cuidados del bebé a los padres referente a nuestro conocimiento. No es lo mismo la lactancia materna que se produce, bueno, no que se produce, la lactancia materna que se le tiene que ofrecer a un feto con labio para dar hendido o que tenga micrognatia cuando no tiene la mandíbula bien desarrollada. O sea, debemos de tener el conocimiento para ciertas patologías o alteraciones que pueden llegar a presentar los recién nacidos que no son fisiológicas, sino que ya son patológicas en este contexto que estamos viendo en la presentación y debemos de informar y enseñar los cuidados por la persona responsable del conocimiento de la patología. Hay que aprender a reconocer propias angustias, miedos y emociones negativas frente al caso. Hay que mantener el autocontrol sin perder la humanidad ante estos pacientes y, perdón, incentivar el apoyo psicológico a padres y familia. Sugerencias prácticas que no debemos de decir cuando tenemos alguna alteración en un embarazo de alto riesgo. Que fue la voluntad de Dios, que quizás fue mejor que sucediera así, que su bebé estaba en un mejor lugar en caso de que haya fallecido, que el tiempo curará las heridas, que debe seguir con su vida la paciente como si nada, que nosotros sabemos cómo se siente la paciente porque nadie sabe cómo uno se siente más que esa persona. El que ya tendrá otros hijos, que al menos ya tiene otros hijos, que pudo ser peor, que ahora tiene un angelito en el cielo. Por eso les comentaba, la información debe ser de una manera neutra, no debe ser ni siquiera de forma pesimista o negativa y tampoco optimista o tratándole de como voltear la cara a la moneda de lo voy a tratar de suavizar. No, tiene que ser de una forma neutra y como les comentaba, sin perder la humanidad hacia esos pacientes. Es importante la oportunidad de desahogarse y comentarle a la paciente cómo se siente, si quiere contar lo que pasó o canalizarla a una ayuda correspondiente. Hay que escuchar atentamente lo que la persona desea contarnos o expresarnos y hay que dar muestras de apoyo no verbales, como si la paciente quiere pasar y sentarse en un lugar adecuado, como el otorgarle pañuelos en caso de que tenga llanto. O sea, es un apoyo no verbal que la paciente agradece bastante y que se siente como en este caso no entendida, pero si bien se siente escuchada. Lo importante es que conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Esto lo decía Carl Gustav, porque es importante que ante este contexto, en el desarrollo de la salud mental, lo último que debemos de nosotros perder es la humanidad para poder dar este tipo de noticias. ¿Vale? Esto respecto a la salud mental.
en este tipo de pacientes en el acompañamiento psicológico en embarazo de alto riesgo. Y vamos a ver ahora la salud mental en la reproducción asistida, en la infertilidad, en los métodos de adopción, ¿vale? Esta es otra clase que teníamos también pendientes. Y entonces, déjenme compartirles la pantalla. Muy bien. Entonces, la infertilidad, vamos a hablar de un manejo multidimensionalidad de la infertilidad y los conceptos fundamentales, ¿vale? Muy bien, esta multidimensionalidad de la infertilidad, ¿qué significa? La OMS incluye la infertilidad dentro de unas enfermedades crónicas, pero es evidente que tiene otros ciertos matices que la va a discernir o separar de los padecimientos físicos. ¿Por qué? Porque esto no va a afectar la funcionalidad de ningún otro órgano y por lo tanto no va a imponer limitaciones físicas a quienes la van a padecer. No hay sintomatología ni un dolor asociado a este tipo de enfermedad y no existe una amenaza real de la vida. Las parejas pueden elegir libremente someterse a un tratamiento, ya que su evolución no va a suponer un peligro alguno para la supervivencia. No es lo mismo que a una paciente le digan, ¿sabes qué? Tienes cáncer de ovario, tienes infertilidad. Uno pone en peligro la vida de la paciente y el otro no pone en peligro la vida que si bien no va a afectar como menciona aquí, a ningún otro órgano, no pone limitaciones físicas, tampoco va a presentar algún síntoma, pero ahorita vamos a ver cómo se desarrolla en la mente y en el cuerpo de la persona. Por eso es que es diferente a los otros padecimientos físicos. Va a haber unas variables moduladoras del impacto de la infertilidad. La primera va a ser las características sociodemográficas. La edad, a mayor edad, pues un mayor impacto de esta noticia. El género, hay una menor adaptación entre las mujeres y los hijos. El impacto es menor si la pareja tiene otros hijos. Em, la segunda van a ser las características de la enfermedad y el tratamiento. Si hay un diagnóstico específico, si hay un tiempo, dependiendo del tiempo que ellos estén intentando tener un bebé o el número de tratamientos recibidos. La noticia es diferente en aquellas pacientes que llevan 5 tratamientos sin éxito a la pareja que lleva el primer tratamiento sin éxito. La presencia de múltiples abortos también va a ser un modulador en este impacto de la noticia. Entonces, la infertilidad suele suponer una crisis vital para las personas que la padecen y también para su pareja. Y este impacto psicológico va a estar experimentado en momentos que pueden repercutir negativamente a la relación de ambos. En estos casos, la intervención siempre de un profesional se va a centrar en ayudar a la pareja a superar el diagnóstico y poder afrontar con éxito los problemas que van a ser ocasionados en la relación debido a la infertilidad. Este tratamiento psicológico de la pareja va a comenzar en el momento en el que la pareja ya tiene el conocimiento de este trastorno. Y en el momento del diagnóstico de la infertilidad, va a haber ya sí o sí una crisis vital que se va a acompañar de unas sensaciones variables que pueden presentar, obviamente, culpa, impotencia, falta de control, estrés y pues toda la sobrecarga emocional que esto conlleva. ¿Cuáles van a ser las reacciones ante la infertilidad que va a presentar la paciente o la pareja? De primera instancia, un estado de shock. En segunda, un estado de negación. Si vemos la negación aquí siempre va a ser importante porque es lo primero que nuestra mente va a activar. Es como un chip que activa hasta ante este tipo de noticias que nosotros no queremos escuchar. La culpa, la pérdida del control y el aislamiento social. La calidad de la relación que tienen ambos cónyuges antes del diagnóstico va a ser un factor súper importante que puede amortiguar el fuerte impacto. Otros factores que también contribuyen al adecuado afrontamiento van a ser los recursos personales, por ejemplo, el estilo de personalidad resistente, el apoyo social de la pareja, de los familiares y de amigos. Aquí también influye. Si bien nos menciona ahí que otro factor que puede incluir ese recurso personal, no es lo mismo una pareja
que se gastó todos sus ahorros en un tratamiento de fertilidad y que posterior no funcionó. A aquella pareja que tiene los recursos necesarios para decir, bueno, no importa, intentamos otro tipo de tratamiento para infertilidad. O bueno, ¿qué podemos hacer, no? Que hay otro tipo de medicamento, otro tipo de reproducción asistida, o hay otra fertilización in vitro. Ok, tengo el poder adquisitivo, sin problema lo hacemos. A otra pareja que ya se les negó una vía de acceso a ese sueño de ser padres y que por las limitaciones que presenta, en este caso en el ámbito social, no va a poder llegar a ese sueño. La infertilidad va a ser una situación traumática y sí, una crisis psicológica de envergadura. ¿Qué significa? Que aquí hay que enfrentar el reconocimiento de las incapacidades en un terreno estrechamente unido al sentimiento que valía de uno mismo. Esto va a ser marcado por los ideales, las representaciones sociales, y aquí el hijo deseado no va a lograr ser el ser vivido como una pérdida inseparable de sí mismos. Al reconocer la multidimensionalidad del fenómeno de la infertilidad y de la experiencia vivida por las parejas con las expectativas de procreación y de parentalidad, se apunta a considerar este fenómeno como una construcción social. ¿Qué significa? Que se ha valorado como un hecho frustrante, así como los recursos que son posibilitados para afrontarlo. Todos estos van a ser mediados y visibilizados por las significaciones propias y los contextos en los que se puedan mover cotidianamente las parejas. Reducir la infertilidad solo a unos aspectos médicos o biológicos o no cuidar las implicaciones emocionales va a llevar a una consecuencia y esta consecuencia va a ser la desatención, que en algunos autores hablan de negligencia. El hecho de saber que la parte biológica repercute, perdón, que la parte psicológica va a repercutir en la biológica, se debe llevar a contemplar la salud reproductiva como una forma más integral, teniendo siempre presente que los aspectos mentales, emocionales, físicos de la infertilidad deben de estar entrelazados. Debemos de hacer todo, más bien debemos de valorar estas ciertas variables y hacerlas como un todo. Debemos de valorar desde la edad de la paciente, desde el tiempo de la pareja, desde su nivel socioeconómico, desde si la paciente tiene alguna otra enfermedad y que esto es lo que esté produciendo la infertilidad, debemos de valorar un contexto generalizado y obviamente individualizado a la paciente o la pareja como nosotros veamos el caso. ¿Cómo va a interactuar el estrés y la fertilidad? La infertilidad causa estrés a la pareja involucrada, sí. Los tratamientos de infertilidad causan estrés a la pareja involucrada. ¿Por qué? Porque no saben si va a ser efectivo o no. Y el estrés puede ser la causa primaria o secundaria de infertilidad. Una paciente que esté estresada de mañana me van a hacer la fertilización in vitro o mañana tenemos los estudios para conocer mi número de ovocitos. Esto ya influye. Recordemos que el nivel de cortisol es una hormona que se eleva en estos casos de estrés y ese cortisol puede afectar dependiendo del tratamiento que tenga la paciente. ¿Cómo va a interactuar el estrés? La evidencia disponible determina que el protocolo de tratamiento de infertilidad debe incluir el control del estrés y la reducción de este como una importancia mayor. ¿Por qué? Porque la reducción del estrés va a ser una forma no invasiva, menos cara y más éticamente aceptable para mejorar la fertilidad. ¿Qué consecuencias de la infertilidad tenemos en esta relación de la pareja? En cuanto a la psicología de la reproducción, nos menciona que va a estar encargada del desarrollo de la investigación que aporta evidencia sobre los aspectos psicológicos asociados a la infertilidad y la respuesta a sus tratamientos. Esta labor es muy compleja, ¿por qué? Porque maneja una gran cantidad de variables que van a intervenir durante el proceso de reproducción asistida. Y esto es necesario encararlo de una forma multidisciplinaria, como les comentaba. No solamente hay que verlo así, de un aspecto, sino de una forma, pues en general globalizada, pero individualizada a la paciente. ¿Y qué debemos de hacer? Establecer relaciones con la medicina, la biología de la reproducción, el psiquiatra, una terapista en salud sexual, el biólogo de la reproducción, como ya lo había comentado, incluso desde el embriólogo, que es el que se encarga de unir la fusión de los gametos, o sea, todo debe de estar relacionado. ¿Qué emociones se van a producir? Sabemos que emociones son reacciones físico, ajá, no, perdón, psicofisiológicas
a las que ya estamos programados de manera biológica para sentir desde que nacemos y para que se queden el resto de nuestra vida ante ciertas respuestas, no, como respuestas ante ciertos estímulos. Estas emociones van a ser complejas, automáticas y no se las puede cambiar de manera directa y espontánea. Las emociones van a tener tres funciones. La primera, organizar y mover a la acción, comunicar a los otros y los que influyen y comunicar a nosotros mismos y la influencia que vamos a tener, o sea, la respuesta que vamos a tener ante cierta situación que nos va a generar la emoción. Hay una regulación y desregulación hormonal. La regulación emocional, perdón, emocional. La regulación emocional va a ser la habilidad para influenciar en las emociones cuando las tenemos de forma experimental y que esto nos va a hacer a expresarlas de una mejor manera. Esta regulación emocional es como cuando estamos felices y la forma en cómo vamos a nosotros de experimentar esta felicidad es cómo la vamos a expresar. Si estamos felices ante una noticia, pues que sí esperábamos, pero que nos genera cierto grado de emoción, ¿qué hacemos? Sonreímos. Y una noticia que no nos esperábamos, pero que nos genera de gran felicidad o emoción, incluso hasta aplaudimos, brincamos, queremos abrazar a alguien, o sea, es la forma de cómo vamos a expresar esta emoción y esa es la regulación emocional. La desregulación emocional es cuando las emociones se encuentran desreguladas, a pesar de que nosotros hacemos un mayor esfuerzo, pues somos incapaces de modificar esta emoción que estamos teniendo, la manera de experimentar y expresarlas. Aquí el principal ejemplo es el enojo. El enojo es una emoción que se prevé, no, esa no es la palabra, que mayor carga de desregulación emocional presenta. Cuando estamos enojados, lo único que hacemos, no podemos expresar de forma correcta este enojo y hay personas que aventan cosas, que le pegan a objetos, que tienden a no manejarla de forma correcta y esto, no se preocupe, no es de que cada persona diga, ay, es que él es muy enojón o reacciona de forma incorrecta, no, es que este enojo es una desregulación emocional, la cual debe ser tratada de forma previa. Ahora, detrás del deseo de tener un hijo, esta motivación se va a encontrar en muchos casos cuando hay orígenes en aspectos profundos de las personas. ¿Qué significa? La propia identidad, que para verse completa debe incluir un aspecto de maternidad y paternidad. Aquellas pacientes en las que dicen es que a mí me falta ser madre, pero no puedo, o sea, no me siento yo misma porque yo quiero ser madre. Y lo mismo pasa con los padres. Este es un aspecto muy valorado por la familia y la sociedad. Oye, cuando hay cenas o reuniones familiares, ¿y ustedes cuándo el bebé? Cuando en muchas ocasiones este tipo de comentarios o, mm, ¿cómo les comento? O la forma en cómo es vista la sociedad a un nuevo matrimonio que no tiene hijos, nos va a generar alteraciones en la propia identidad. La incapacidad de tener un hijo no solo provoca frustración por el no cumplimiento del deseo, sino también por las expectativas de la paternidad. Y también va a ser un desafío a un nuevo proyecto de vida que se tenía trazado. Aquellas pacientes o aquellas parejas en las que ya trabajamos, ya hicimos esto, ahora vamos a ser padres. O cuando tenga hijos voy a hacer esto y esto y esto y de pronto no pueden ser padres, no pueden tener hijos y su proyecto de vida tiene que cambiar porque ahora ya hay una negativa ante este proyecto de vida, ya no van a poder ser papás. Entonces, ¿qué se va a generar? Un desafío ante este nuevo proyecto de vida. No debemos olvidar que se tiende a pensar que la reproducción es solamente un acto voluntario y que no suele contemplar las dificultades que pueden surgir en ella. Por lo tanto, no depende solo de la voluntad y del propio deseo de cada uno, sino de todas las implicaciones sociales, familiares, psicológicas, emocionales de la pareja. Cuando la potencia para procrear se convierte en un referente de virilidad o feminidad, el hecho de no poder tener hijos va a cuestionar la identidad personal. Esto siempre va a generar dudas sobre el grado de hombre o mujer que es cada uno, dependiendo si tiene o no tiene hijos. Y eso lo vemos de forma muy arraigada, incluso en varios estados de la República. Y ahora, la verdad es que esto lo mencionaba en la literatura, pero pues no hay como estudios pues ya muy actuales. Sí hay, pero todavía se están realizando en que ahora el cambio poblacional es diferente.
Ya en muchas ocasiones ya no se va a valorar qué tan mujer eres o qué tal hombre eres si tienes o no tienes hijos. Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya es muy común que una mujer de 30 años no tenga hijos y ya no es vista como de, ah, no eres mujer, porque no tienes ningún hijo. A diferencia, por ejemplo, y no está tan separado, en el Estado de México, que a mí el otro hospital me queda como a 2 horas y media, cuando voy a ese hospital y o sea, hay embarazos de 13, de 15, de 16 años y dicen, sí, pues ya, o incluso de 20 años, ¿no? Ya se había tardado en tener un bebé. O qué bueno, este es su tercer bebé porque ella ya empezó desde los 18, desde que se casó. O sea, es diferente el concepto social que tenemos y esto va a afectar la identidad personal de la paciente. Este cuestionamiento puede modificar el concepto que se tenía de uno mismo y se va a convertir en el responsable de desencadenar pensamientos de desvalorización personal a estas personas que presentan la infertilidad. Todas las técnicas de reproducción asistida sí van a ser vistas como una esperanza para la pareja que quiere tener bebés, sin embargo, se puede convertir en un factor estresante. Ya se ha demostrado que el proceso que abarca de afrontar un diagnóstico de infertilidad y de someterse a los tratamientos de reproducción asistida y los intentos repetidos para conseguir un embarazo, incluso por un periodo corto, periodo largo, va a ser estresante para las parejas y a estas parejas les va a presentar un riesgo de desarrollar problemas emocionales y un desajuste en este proyecto de vida. Ahora, la terapia para la pareja en infertilidad, ¿qué estrategias de intervención médica, clínica, psicológica vamos a tener? Pues bien, la dificultad para tener hijos, cuando existe el deseo de tenerlos, supone una de las situaciones más difíciles a las que tiene que hacer frente la pareja a lo largo de la historia de esta, yo lo llamo así, de esta nueva etapa, ¿no? Porque una etapa es cuando hay un ciclo que no tiene fin, pero que inicia con algo que va a ser nuevo y va a modificar por completo nuestra calidad de vida. En este caso, el matrimonio o el tener una pareja estable es una nueva etapa. Entonces, no solamente va a ser un caso difícil para esta nueva etapa, sino también va a afectar la identidad personal de cada uno de los miembros, sino también el proyecto vital de la pareja. Por lo tanto, los procedimientos diagnósticos y los tratamientos de reproducción asistida van a representar una fuente de estrés adicional para la mayoría de las parejas. Ya diferentes estudios han puesto de manifiesto que la infertilidad puede dar lugar a alteraciones psicológicas como cuáles como ansiedad elevada, depresión, baja autoestima, estrés, ira, culpa, pérdida del control de la propia vida. Va a afectar la calidad de vida de las parejas, siendo menor que la satisfacción experimentada por aquellos que no padecen este problema. Va a tener dificultades en la relación marital, en el ámbito afectivo, como en la comunicación, la relación sexual, incluso la afiliación. Y esto se ve más en los hombres, en cuando se enteran que la pareja es la que es infértil, que la mujer no puede, que más bien la causa de infertilidad sea consecuencia de una alteración ginecológica. Los hombres tienden a presentar una menor adaptabilidad a este proceso. Y a ellos es en el punto de comunicación en el que más les afecta. Entonces también va a alterar la comunicación, disminuir el interés por la pareja, empobrecer la relación sexual. Bueno, ¿y para qué tenemos hijos y digo, para qué tenemos sexo si no podemos tener hijos? Y eso pasa en muchas ocasiones. Y puede llevar a que los miembros de la pareja se replanteen si quieren seguir juntos o no. Porque en este concepto social que está bien establecido en la literatura, uno tiende a formar una pareja porque nos vamos a ir a la forma biológica, porque quiero reproducirme para contar con una familia y recrearme. Ahora, ya me estoy reproduciendo, pero no tengo un resultado de esta reproducción. Por lo tanto, el otro ciclo que quería de formar una familia, pues no lo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué estoy con esa pareja si no estoy formando mi ciclo natural? Y lo pongo entre comillas, visto por la sociedad que ya está planteado en una literatura. Por lo tanto, se produce este tipo de problema.
Pese a esto, otros autores manejan que la infertilidad aumenta la unión, el amor y el apoyo de la pareja en caso en el que no haya una desregulación emocional. Esto siempre pasa cuando hay una regulación emocional en la pareja y aumenta incluso la comunicación. Va a suponer una experiencia de crecimiento personal para ambos. Y también lo hemos visto, hay ocasiones en el que, ok, no podemos tener hijos, bueno, entonces mira, vamos a crecer como pareja, no nos debemos de, vamos a tener una mejor unión, el sexo va a ser más placentero, porque solamente, incluso lo menciona ya la nueva literatura, podemos tener, como son una pareja, ay, se me fue el nombre, poliamor, uniamor. Bueno, como son una pareja entre ellos, que solamente tienen relaciones sexuales entre ellos, pues puede ser sin métodos de planificación familiar, sin métodos de protección. Entonces también menciona la literatura que es más placentero este tipo de situaciones. Y es probable que aquellas parejas que presentan un buen ajuste marital tengan una visión compartida del problema y una adecuada comunicación entre ambos. Por lo tanto, va a ayudar a afrontar de manera más saludable la situación de infertilidad e incluso salga fortalecida la pareja ante esta situación. Entre los principales problemas que la pareja presenta a la infertilidad son la comunicación interpersonal y los problemas sexuales. La terapia de pareja va a ser recomendable en aquellos casos en el que el equilibrio de la relación se haya visto alterado como consecuencia de la infertilidad y también en aquellos en los que, aunque inicialmente no haya problemas, la pareja pueda estar en riesgo de presentarlos. Los objetivos que persiguen con la terapia de pareja en estos casos van a ser la enseñanza de habilidades, afrontamiento respecto a su situación de infertilidad, a la mejora de la calidad de la comunicación e interacción entre la pareja, al aprendizaje de habilidades para solucionar los conflictos en la relación de la pareja y la ayuda de búsqueda de soluciones y alternativas para la posibilidad de un futuro sin hijos. Estos recursos de la pareja frente a la infertilidad, pues van a ser varios, recursos adaptativos, personales e interpersonales. Los recursos adaptativos van a ser un conjunto de disposiciones, tanto internas como estables, perdón, tanto internas y externas, las cuales pueden ser estables y modificables, que van a ayudar a la persona a afrontar situaciones e intentar mantener o recuperar en las distintas áreas vitales el nivel de funcionamiento. O sea, que la pareja tenga este método de poder adaptarse ante esta nueva situación o información. Los recursos personales van a ser la personalidad resistente, la apertura de la experiencia, el tesón que tiene la mujer o el hombre, la percepción del control y la energía. Aquí en recursos personales se ve la regulación perdón, la regulación emocional, ¿vale? Y en los recursos adaptativos vamos a valorar la regulación, la desregulación emocional. Ok, ya, el primer síntoma que presento es negación y enojo. Pero ¿cómo voy yo a enfocar este enojo? Bueno, lo voy a adaptar a esta manera. Ese es el tipo de desregulación emocional que se puede presentar de forma saludable. Y los recursos interpersonales serían apoyos recibidos, como el de amigos, familia, el tipo de manejo que van a tener en la sexualidad y la afabilidad de la pareja. ¿Vale? Entonces, todo esto es un concepto, la verdad es que muy grande. Vi que en la plataforma hay unos artículos muy interesantes que sí, si tienen oportunidad, bueno, más bien tuvieron que haberlos leído para poder realizar las actividades, pero si alguien quiere más información, hay muchísimos artículos, incluso un libro que nada más me mandan un mensajito y se los puedo pasar para, para que puedan conocer más de este tema. Es un tema muy, muy interesante, pero pues ya quedará ahí de quienes les interese un poquito más, ¿vale? Bueno, pues con esto damos terminado en la clase del día de hoy. Igual, si bien no les aviso es porque ahorita es muy temprano, pero ya posterior en el chat, pues les estaré comentando sobre las siguientes clases. Ya solamente de salud mental, nos queda depresión postparto y tocofobia y lactancia materna que las veremos después. Bueno, que tengan una linda mañana. Nos vemos en otra ocasión.